Hola amigos, un tremendo hiper mega recontra saludazo de Cusatón. Bienvenidos a un nuevo video y que el amor de Dios invada sus corazones para que puedan amar al prójimo y obedecer los 10 mandamientos. ¿Sabían amigos que la gente sigue diciendo que el relato del rico y el Lázaro de Jesús no es una parábola? Bueno, es increíble, ¿no? Gracias a un muy estimado suscriptor que me ha mostrado varios pastores que continúan descaradamente diciendo que la parábola del rico y el Lázaro no es una parábola. Y en próximos videos los voy a exponer, no por supuesto para burlarnos de ellos, sino para que ojalá se arrepientan y para que además sus seguidores salgan del engaño. Pues amigos, basta con digitar en Google rico y el Lázaro y enseguida vamos a ver que es una parábola. Bueno, pero por supuesto les voy a dar prueba irrefutable, no una ni dos, sino varias pruebas, para que no les quede ninguna duda de que la historia del rico y el Lázaro es una parábola. ¿Y por qué digo esto? Porque el infierno no existe. La gente piensa que el rico al despertarse en el tormento de las llamas cree que se está refiriendo al infierno, pero el hecho es que es una parábola, así como Jesús habla en parábolas. Y por eso vemos que el infierno no existe. Ahora, leamos en el capítulo 16 de Lucas, versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Luego se nos dice en el versículo 22, aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. Aquí nos encontramos con el primer problema. El mendigo Lázaro es llevado al seno de Abraham. Y yo me pregunto, ¿acaso Abraham tenía seno? Porque amigos, hasta donde yo sé solo las mujeres tienen seno. Ahora, alguien inmediatamente saltará y me dirá que soy un ridículo al pensar que Abraham tenía seno, pues se está hablando simbólicamente. Y eso es exactamente lo que yo digo, que es una parábola, porque Abraham no tiene seno, es simbólico. Luego, en la Biblia tampoco encontramos en ningún lado que los ángeles sean los encargados de llevar a las personas al cielo después de que han muerto, y que inclusive los ángeles sean los que nos resuciten o nos lleven al cielo. Jamás en la Biblia aparece eso, y esta sería la primera vez. ¿Estaría acaso Jesús estableciendo una nueva doctrina distinta a la que él mismo estableció cuando dijo que nadie puede venir al Padre si no es por él mismo? Por supuesto que no, amigos, porque vemos que es una parábola. Y en la parábola pasan cosas que son un cuento, simbólicas, pero que en la realidad no suceden. Miremos lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Y no vemos entonces a ningunos ángeles llevándonos hacia el Señor, sino que simplemente el Señor, Él mismo, con su voz, hará que nosotros subamos al cielo y estemos con Él para siempre. Así que vemos que todo es muy simbólico. Luego la parábola dice en el versículo 23, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Aquí de nuevo podemos identificar que esto es una parábola porque nada más imagínate tú atormentado en llamas y vienen y tocan tu lengua con un dedo remojado en agua. Eso en vez de traer calma traería mucho más sufrimiento. Tal vez el rico debió pedir un vaso de agua para refrescarse.
que el mismo rico pidiera algo tan irrisorio deja ver que Jesús está tratando de establecer una analogía, un símil, pues Lázaro tenía que conformarse con las migajas de los ricos cuando estaba vivo, lo cual en sí es un tormento también, y no una ayuda. Asimismo, ahora el rico, muerto, supuestamente tiene que conformarse con las migajas de Lázaro. Jesús nos está mostrando aquí, no que cuando las personas mueran serán torturadas, sino que mientras que las personas están vivas, estas son provistas de riqueza, pero la usan para darle migajas a los pobres y de esta forma torturándolos aún más. Es tremendo, amigos. El hecho de que Jesús nos muestre que las limosnas que el rico le daba a Lázaro no solo no lo ayudaban, sino que perpetuaban su sufrimiento en la tierra. Vemos entonces que estas limosnas que el rico le daba a Lázaro eran migajas, que lo único que hacían era atormentarlo más. Lázaro estaba siempre a la puerta del rico, porque ahí recibía las migajas del rico, no que el rico no le diera nada a Lázaro. Sí le daba, le permitía estar debajo de su mesa y recoger toda migaja que caía debajo de su mesa. Pero eso era una miseria, era algo tan paupérrimo que simplemente hacía perpetuar la tortura de Lázaro. Hoy en día tenemos muchas personas que han logrado cierto estatus en la vida y que guardan silencio ante la miseria de millones de personas. Muchos se creen pobres porque no tienen carro, pero resulta que el rico de la parábola tampoco tenía carro. Otros que se creen pobres tienen un celular que en aquellos días el rico no tenía. Muchos andan muy orgullosos con sus logros, no solo profesionales sino económicos, codiciando toda riqueza y pensando que Dios los está bendiciendo por sus logros y que cada cosa que logran atesorar es una bendición de Dios, cuando en realidad es solo una consecuencia de su avaricia. Este es el objetivo inicial de la parábola del rico y el Lázaro. Pero hay mucho más, amigos. Luego dice en el versículo 25, pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. En esta parábola vemos que tanto el rico como el Lázaro vivieron su vida tal vez acorde a las religiones mundanas. El rico pensaba que daba limosnas y que con eso cumplía su deber religioso. Pero vemos, amigos, que tampoco dice la parábola que todos los ricos serán condenados y que todos los pobres serán salvados. No, simplemente está hablando de una manera de actuar muy codiciosa e hipócrita. Pero aún hay más información muy importante. Luego dice en el versículo 26, además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni tampoco de allá pasar acá. Aquí de nuevo tenemos un pequeño problema. Si hay una gran montaña que supuestamente está separando al cielo del infierno, que alguien me diga dónde está esa montaña. Porque si decimos que es solamente un símbolo para referirse a que el infierno es en realidad una fortaleza impenetrable de la cual nadie puede salir, entonces de nuevo tenemos que aceptar que estamos ante una parábola, ante un lenguaje simbólico. Y resulta que entonces ahora tenemos que verdaderamente interpretar a qué se está refiriendo este lenguaje simbólico. Y sigamos entonces leyendo en el versículo 27. Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Aquí tenemos otro problema, y este sí que es uno de esos problemas tremendos. Y es que el rico le está pidiendo a Abraham nada más y nada menos que envíe a Lázaro, que es un muerto, a hablar con sus familiares vivos. ¿Y cómo se llama eso, amigos? Se llama necromancia. La necromancia es hablar con los muertos, algo tremendamente condenado en la Biblia. Para Dios es una abominación. ¿Qué sucede aquí entonces?
Aquí tenemos un tremendo problema. Lo que sucede, amigos, es que Jesús nos está mostrando un dilema que muchos pueden pensar. Y el dilema es este: si Dios es tan bueno, ¿por qué no nos envía a nuestros familiares muertos que están en el infierno para avisarnos? Eso salvaría nuestras vidas. Al parecer, entonces, Dios no es tan bueno, porque pudiendo hacer algo que nos probaría de manera irrefutable que iríamos a un lugar de tormento eterno, no lo hace y nos mantiene en oscuridad y en engaño. Pero, amigos, este es el dilema. ¿Por qué Dios no puede mandar a los muertos a advertirnos? Y el problema es que los muertos no están en ningún infierno y tampoco están en el cielo. Por eso es que no los puede mandar. Entonces, ¿dónde están los muertos de Cusatón? Amigo, están muertos. Están en su tumba y ahí permanecerán hasta que Jesús los resucite. Ahora, entendamos algo. Después de muerta la persona, ella va a quedar en su tumba esperando la resurrección de los muertos, hasta que sea por fin resucitada y juzgada. Por lo que pedirle a Dios que envíe a nuestros familiares muertos a avisarnos del gran peligro de tortura eterna que nos espera, o para que nos diga que el cielo o el infierno son reales, y para que nos arrepintamos de todo pecado, es como pedirle a Dios que acabe el mundo y que destruya el sol, la luna y todo, para que podamos ver su trono. El problema es que si Él hace eso, nosotros moriríamos con el mundo. Si eso sucede es porque el mundo ya se acabó y al final no lograría nada. Pero ahora viene la gran ironía, y no es la primera. Jesús resucitó de los muertos a un hombre llamado curiosamente Lázaro, y él no estaba muerto. Lo resucitó y estaba vivo. Estuvo muerto, pero resucitó vivo, en carne y hueso. ¿Y acaso dijo Lázaro que él estaba en el cielo? La respuesta es no. ¿O acaso dijo Lázaro que él fue al infierno? La respuesta es no. ¿Qué dijo Lázaro de su experiencia mientras estuvo muerto? No dijo nada. ¿Por qué no dijo nada? Porque los muertos no saben nada. Bueno, amigos, luego dice en el versículo 29, y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él, el rico, entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, seguro se arrepentirán. Aquí de nuevo, no solo vemos esta súplica del rico, sino que vemos algo que ha sido insertado en la conciencia colectiva de las personas desde hace mucho tiempo, y Jesús lo sabía. Y es que las personas andan por ahí creyendo que nuestros familiares muertos en realidad nunca murieron, sino que siguen vivos en espíritu, y que por tanto pueden venir de la ultratumba a advertirnos, porque al fin nunca murieron, sino que simplemente se trasladaron de un cuerpo a otro, de un cuerpo físico a un cuerpo etéreo, espiritual, y por tanto pueden, por supuesto, venir en su estado fantasmagórico a guiarnos en esta vida donde estamos sin poder ver nada, para que nos salvemos y estemos por fin donde ellos estén. Y es por esta razón que a las personas les cuesta tanto trabajo entender por qué Dios ha prohibido la actividad de comunicarse con sus familiares muertos, lo que la Biblia llama necromancia. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué no puedo hablar con mi madre que murió? Ella era buena y ella puede guiarme en la vida. Pero, amigos, el problema es que esto es necromancia. ¿Y por qué Dios no lo puede permitir? Porque simplemente las personas están muertas. No es que Dios no lo permita, es que no se puede. No es posible para ti hablar con alguien que está muerto. Entonces, ¿quién es ese espíritu que viene y se nos presenta a nosotros como nuestros familiares, inclusive en forma de nuestros familiares y hablando como nuestros familiares y diciendo cosas que solo nuestros familiares sabían? Pues lamento informarles que son demonios.
El problema es que Dios condenó la necromancia y consultar a médiums. Recordemos en el capítulo 19 de Isaías, en el versículo 3. Entonces el espíritu de los egipcios se apocará dentro de ellos, confundiré sus planes, y ellos acudirán a los ídolos, a los espíritus de los muertos, a los médium y a los espiritistas. Así que vemos que esto es un castigo en vez de ser algo bueno. Si pensamos que es algo bueno, vemos que no es así. Y si creemos que Dios está mandando a los egipcios a hablar con sus familiares, ¿cómo puede ser esto un castigo? No, entonces no tiene lógica, amigos, que Dios castigue a los egipcios permitiéndoles hablar con sus familiares. Entendamos algo, amigos. El rico, cuando estaba en el infierno, supuestamente, pretende violar la ley de Dios, pidiéndole a Abraham que envíe a Lázaro muerto a hablar con sus familiares vivos. Esto no es posible, es además una violación de la ley de Dios. Es como si el rico le pidiera a Abraham que castigue a sus familiares vivos, porque como acabamos de leer en Isaías, cuando Dios les envía a las personas que hablen con los espíritus de sus familiares, es un castigo, no es una bendición. ¿Y por qué es un castigo? Porque en realidad no están hablando con sus familiares, amigos, sino con demonios. Es por esto que vemos que todo es una parábola. Ahora, si nuestros familiares no están ni en el cielo ni en el infierno, entonces ¿dónde están? Están en la tumba. Y entonces nos preguntamos, ¿quiénes son aquellos espíritus que aparecen como familiares, inclusive bajo la apariencia de familiares y hablando como hablaban sus familiares, e inclusive contando experiencias que solo podían saber esos familiares? Lamento informarles que son demonios. De nuevo, amigos, pongan atención. La parábola nos acaba de decir que muerto Lázaro fue al cielo y muerto el rico fue al infierno. Esto es una parábola, porque esto no es posible. Así como no es posible que un muerto vaya a avisarles a los vivos del peligro inminente. Simplemente no se puede. Y si no se puede es porque el infierno no existe, amigos. Ahora alguien dirá, entonces el cielo tampoco existe, Ecusatón. El problema es que en el cielo solo está Dios, su Hijo, y los ángeles, y Moisés, y Elías, y los primeros frutos de la resurrección de Jesús, y de resto no hay más nadie. No están ningunos familiares en el cielo, mucho menos en el infierno. Leamos en Levíticos capítulo 20 versículo 6. En cuanto a la persona que vaya a los médium o a los espiritistas para prostituirse en pos de ellos, también pondré mi rostro contra esa persona y la cortaré de entre su pueblo. Amigo, ¿acaso Dios se contradice? Hazte esa pregunta, porque ¿acaso Jesús va a relatar una parábola que supuestamente contradice toda la palabra de Dios, o que inclusive no parece tener una aplicación práctica? Porque, en fin, los muertos no pueden ir a avisarle a los familiares del peligro inminente. Amigos, ¿será que estamos ante un nuevo caso de la masonería cristiana en la cual estos pastores masones usan precisamente un versículo de la Biblia que prueba que el infierno no existe, precisamente para supuestamente probar que el infierno sí existe? Es desafortunado, pero ellos adoran a su infierno, a su Tártaros, porque ellos han cometido la blasfemia contra el Espíritu Santo y pretenden que todos nosotros la cometamos. Resulta, amigos, que una parábola como la del rico y el Lázaro en realidad nos está probando que el infierno no existe. ¿Por qué? Porque la parábola plantea un dilema muy claro. ¿Por qué los familiares muertos que se fueron al supuesto infierno no pueden venir a avisarnos? Esa es la pregunta que se plantea la parábola, pero simplemente no pueden porque no existe el infierno. Los muertos no están vivos porque están muertos. No piensan, no sienten, no tienen conciencia. Si los muertos no están vivos, ¿para qué va a existir un lugar de reclusión de muertos condenados a la tortura eterna? Simplemente no tiene lógica, amigos. Ahora, leamos en Mateo capítulo 25 versículo 45. De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ahí está, Ecusatón. Existe el castigo eterno. Entonces tú
te estás contradiciendo. Amigo, si eres un lector casual de la Biblia, tú podrías pensar que aquí Jesús se estaría contradiciendo, porque supuestamente entonces querría decir que sí hay personas viviendo, siendo castigadas eternamente. Pero nota claramente lo que sucede. Jesús está diciendo que hay un premio para los justos y que este premio es la vida eterna. Por lo que si los impíos también reciben la vida eterna, entonces estarían recibiendo el mismo premio que los justos. Querría decir también que los impíos también serían premiados porque al final también recibirían la vida eterna. Por lo cual vemos que el premio para los justos es la vida eterna y por deducción lógica, el castigo para los impíos es la muerte eterna. Y si tú crees que la muerte no es eterna, bueno amigos, sí, es eterna. Sin embargo, leamos la última frase de la parábola. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. Muy interesante, porque resulta que Dios sí levantó a alguien de los muertos para advertirles a todos del castigo eterno. Increíble, ¿no? Y ese fue Jesús. Es decir, que finalmente Dios sí cumplió aquella pregunta que tanto se hacían las personas: oh Dios, ¿por qué no mandas a alguno de los muertos para que nos avise del peligro inminente? Pues Dios fue y envió a su Hijo, permitió que muriera y lo levantó de los muertos para avisarnos del castigo inminente. Pero hay un pequeño problemita. Jesús no se levantó de los muertos en forma de fantasma o espíritu, sino vivo en cuerpo humano, no como un fantasma. Por lo cual Jesús se tomó el trabajo de aclarar en Lucas capítulo 24 versículo 39: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved que un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Este pequeño detalle, amigos, nos deja ciertos problemas. Si hay un mundo supuestamente espiritual de familiares muertos, que unos van al cielo y otros al infierno, espíritus que andan deambulando por ahí, inclusive algunos en la tierra, ¿por qué Jesús se va a levantar con cuerpo humano de los muertos? Y de nuevo nos preguntamos, ¿para qué alguien que está en el cielo con Dios después va a ser traído del cielo para ser reencarnado aquí en la tierra y recibir de nuevo el cuerpo humano? Después de que ya estaba en el cielo con Dios en forma de espíritu. Eso tampoco tiene ninguna lógica. Estas incongruencias solo nos prueban que los seres humanos no pueden tener vida sin su cuerpo, por lo que muerto el cuerpo, muerto el hombre. Es el fin de los pensamientos y de todo sentimiento. Y si los muertos no piensan ni viven, no tiene lógica que Dios provea un lugar de reclusión de almas en pena, pues esas almas no existen, porque están en la tumba, están muertecitos. Alguien luego podría decir: está bien, Ecusatón, me convenciste de que el infierno no existe hasta que todas las personas sean resucitadas, pero estoy muy seguro de que el infierno será creado por Dios después de acabado el mundo. Ahí serán arrojados todos los que fueron resucitados para condenación eterna. Lamento informarles que eso también es falso, pero como este video ya me quedó muy largo, ese será el tema de otro video. Pero quiero probarles entonces que no es posible de que el infierno exista. El infierno claramente no puede existir porque no puede haber nadie en el infierno, porque todas las personas están muertas. Jesús ni Dios pueden mandar a ningún familiar muerto a avisarnos de que el infierno es muy terrible o que el cielo es muy bueno, porque simplemente no es posible, porque todos están en su tumba. Y de esta manera, amigos, si todas las personas muertas están en su tumba, ¿qué sentido tiene de que exista un lugar de condenación, de tortura, de llamas, de tormento? No existe. Así que, amigos, entendamos algo. Hemos probado claramente que la parábola del rico y el Lázaro es una parábola, es una gran parábola y no puede leerse literalmente. Si se lee literalmente y creemos que el infierno existe, también podríamos pensar que estamos posibilitados para hablar con nuestros familiares muertos, porque en la parábola no se condena la necromancia. Simplemente Abraham se limita a decir que no le vamos a creer a los muertos
y que deberemos remitirnos a los profetas y a la Biblia. Sin embargo, no se está condenando la necromancia escueta y claramente, lo cual daría pie a pensar de que es posible hablar con nuestros familiares muertos para que nos guíen en nuestra vida. Eso sería caer en un error terrible y garrafal, que desafortunadamente estos pastores continúan aferrándose al engaño de decir que la parábola del rico y el Lázaro no es una parábola con el objetivo de defender su amado infierno. Pero si defienden su amado infierno, entonces también están defendiendo la necromancia. Y la necromancia está claramente prohibida por Dios. No podemos tomar literalmente algunas cosas de la parábola y simbólicamente otras cosas de la parábola. Para leer la parábola correctamente tenemos que tomarla simbólicamente en todo su contexto, porque si no estamos haciendo algo muy mal. O es totalmente literal o es totalmente simbólica, pero no podemos mezclar el simbolismo con lo literal. Eso es un error obvio. Hasta pronto, amigos.